Y en otra información, el corredor financiero sobre Paseo de la Reforma representa un avance que ha tenido la capital en los últimos 10 años. Torres sustentables y de alta tecnología han convertido a esta vialidad en lo que ahora conocemos como el corredor financiero de la Ciudad de México. Se trata de Paseo de la Reforma, una avenida que en los últimos 10 años ha consolidado sus 14 kilómetros desde Polanco y hasta Tlatelolco como la zona preferida para construir grandes y ambiciosos proyectos inmobiliarios que han cambiado el paisaje urbano y su relevancia económica. Y es que la que hasta hace apenas unos años era considerada un paseo turístico y cultural para los capitalinos, hoy ya no es la misma. Esta avenida, primero llamada el Paseo del Emperador, luego Paseo de Gollado y finalmente Paseo de la Reforma en honor a las políticas impulsadas por Benito Juárez, se mantiene en constante crecimiento inmobiliario. Actualmente es sede de rascacielos de relevancia tales como la Torre Mayor y la Bolsa Mexicana de Valores. Sin embargo, más recientemente, proyectos como las Torres Vancomer, Latino Reforma, 222 y la Torre Diana se abrieron paso. Se trata de complejos de usos mixtos cuyo innovador diseño arquitectónico de entre 45 y 60 pisos permite alojar oficinas, residencias, comercios, hasta 18 niveles de estacionamiento e incluso hoteles. Además, se tiene contemplada la construcción de por lo menos 5 megaproyectos más entre la Glorieta de Colón y la Estela de Luz, con inversiones que rondan los 2,000 millones de pesos y que se estima impulsarán el desarrollo de la capital mexicana. Con imágenes de Javier Martínez, Andrea Díaz, 21 Noticias.